Primera razón para la tristeza de pensamiento. Pesadumbre. Sentimiento de pena o preocupación ante la vida o algunas de las dudas a las que el humano nunca será capaz de dar una respuesta coherente o precisa. Entre las más famosas son: ¿existe Dios? ¿Cómo surgió el cosmos? ¿Qué hay después de la vida? Son solo pocas de las preguntas de las cuales el humano podría tener 1000 teorías, pero nunca poder tener una respuesta clara. O si lo vemos más personal, simplemente con preguntarnos: ¿tiene sentido nuestra vida? Al igual que utilizarlo para definir vacíos, los cuales comienzan después de alguna pérdida de la cual no nos podemos librar, y aún después de mucho tiempo seguir pensando en eso. Segunda razón para la tristeza de pensamiento: melancolía. Estado de tristeza y desinterés que surge al darnos cuenta que ni siquiera nuestros pensamientos somos capaces de controlar, y cuando lo logramos, son cuestión de segundos, solo para que después volvamos a perder el control de nuestra mente, y que hasta nuestros pensamientos nos jueguen en contra, al darnos en ocasiones tanto pesadillas como un mundo en donde somos capaces de lograr cualquier cosa con solo imaginarlo. Pero al final de cuentas, en nuestra mente se encuentran nuestras posesiones más valiosas, porque si por alguna razón perdemos la memoria, perderíamos todas las ideas, creencias o idealismos que nos han enseñado durante tantos años, y seríamos como una computadora nueva que hará todo lo que le digas, ya sea bueno o malo, porque no sabríamos diferenciar entre el bien y el mal. Tercera razón para la tristeza de pensamiento: tristeza. La tristeza se clasifica como un sentimiento a algunos actos o sucesos que hacen que nos sintamos más sensibles y vulnerables, como algunas pérdidas o despedidas. Al ser un sentimiento, hace que nadie más que nosotros sepamos cómo nos sentimos, ya que, aunque hayamos vivido cosas parecidas, cada persona reacciona de distinta manera, ya que depende de las formas en las que cada persona fue educada o las ideas que nos hicieron creer desde pequeños. Un ejemplo claro sería un fallecimiento, ya que depende de algunos factores importantes como la convivencia o familiarismo con esa persona, que al final de cuentas todos llegaremos a esas situaciones solos, porque toda la vida de una u otra forma estamos solos en el pensamiento, ya que solo tú eres capaz de ver, sentir y vivir tus propios pensamientos. Entonces eso hace que siempre estemos solos en esto que llamamos realidad. La razón para la tristeza de pensamiento: desinterés. Nos hemos dado cuenta que conforme van pasando los años, es imposible verificar y corroborar la historia, ya que las versiones y los hechos son muy amplios. Depende de la creencia que tengas. Si eres católico, crees que hay un Dios que todo lo ve y hace que la realidad siga su curso. Si eres más científico, se cree que somos polvo de estrellas y años de evolución para crear el ser casi perfecto. Casi, ya que conforme pasan los años, el cuerpo de las personas se envejece, y conforme te das cuenta que en este plano de la realidad estamos solos, eso hace que este sea un estado de tristeza y desinterés, que al igual surge por causas físicas y morales, que hace que las personas ignoren y bloqueen lo que creen saber y se preparen para la realidad. Quinta razón para la tristeza del pensamiento: frustración. Es imposible satisfacer necesidades tan primordiales como el pensamiento o la imaginación, ya que tenemos limitantes y a la vez una mente tan maravillosa que hace que todo el cuerpo se mueva y funcione de cierta manera, que no necesitamos estar conscientes para respirar o procesar los alimentos. De eso se encarga el cerebro. Pero, ¿por qué no nos podemos imaginar algo más allá de nuestra realidad y nuestros descubrimientos? Allá queda la pregunta: ¿qué hay más allá de la vida? ¿De veras hay algo después de la vida o solo oscuridad? Son muchísimas preguntas que la humanidad nunca va a tener la respuesta, ya que eso está más lejos de la realidad que vivimos.
Las películas de ciencia ficción nos han dicho que depende de tu creencia, al morir llegamos a la tierra prometida, donde nadie sufre y todos somos hermanos y vivimos en paz. O que si te portas mal te vas al lugar donde el simple hecho de nunca estar cerca del Creador es un martirio para toda la eternidad. Pero ¿qué es toda la eternidad? Porque si es la eternidad desde la perspectiva humana, son muchísimos años. Pero si una comparación con los años que tiene la galaxia, la palabra eternidad se queda corta. Entonces hay la pregunta, ¿para qué estamos aquí?